Biblioteca Pública Piloto les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación, tendremos la charla Cartografía del Caribe Insular del siglo XX, Caso San Andrés y Providencia. Conversarán con nosotros Ana Elena Wiles, docente, investigadora y profesional en estudios literarios, y Jean Paul Mejía, coordinador del Semillero Aquenarre de la Universidad Pontificia Bolivariana. Démosles un aplauso y gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sabemos que es domingo y que podrían estar en sus casas viendo cualquier serie, pero de verdad les agradecemos mucho que estén por acá. Ana Elena, que es nuestra protagonista de hoy, voy a hacer una presentación breve porque precisamente ahorita que estábamos hablando como, hey, y la presentación tuya, pues nos tardaríamos un poco. Podríamos hacer un poco de tiempo, ¿cierto? Pero vamos con una cosa breve y dice así. Es docente investigadora y magíster en gestión, dirección y ejecución de proyectos de la ingeniería en diseño de producto de la Universidad de AFIT y profesional en estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesora asociada de la UPB, investigadora de la línea Lengua, Cultura y Literatura del Grupo de Investigación Lengua y Cultura. Actualmente trabaja en la literatura del Caribe, en especial la literatura del Caribe insular colombiano y las conexiones entre las demás literaturas del Caribe y el Pacífico. Además, magíster en literatura, ¿cierto? Bueno, de la UPB, guiño, guiño. Bienvenidos, de verdad. Ana, mil gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de San Andrés. Precisamente. Bueno, nosotros les contamos un poquito, les contextualizo más o menos el ejercicio de a qué viene. Esta es una investigación que emprendimos hace un tiempo. Ana es una adoradora del Caribe y en ese camino, ¿cierto?, nos ha convocado a ciertos personajes a trabajar con ella. Ana es una mujer muy disciplinada que tiene además un amor, como les digo, por el Caribe y sobre todo por el San Andrés y Providencia, y a partir de ese ejercicio de investigación surge un texto que se llama San Andrés y Providencia, Nostalgias, Migraciones y Literaturas, que es un texto de investigación en donde de una u otra manera narramos un poco eso que pasa con la literatura de San Andrés y Providencia. Ana, contanos un poquito, primero, el amor al mar. Bueno, siempre me preguntan lo mismo, pero creo que y la respuesta siempre es la misma, yo me enamoré del mar desde que estaba en la barriga de mi mamá, estoy casi segura de eso, creo que en otra vida seguro viví mucho tiempo en el mar. Y digamos que el amor o la pasión por el mar se me mezcló siempre por la pasión por la literatura, y me acerqué a la literatura del Caribe y eso me acercó cada vez más al mar, ¿cierto? Digamos que ahí nació un poco una inquietud por qué pasa en San Andrés y Providencia, ¿cierto? Ese pedacito del territorio colombiano al que todos vamos a pasear, todos íbamos de excursión de 11, todo el mundo va de fiesta, ¿cierto? Que además solo conocemos el centro, pocos vamos a La Loma, pocos vamos a San Luis, pocos sabemos que existe una comunidad raizal que digamos que es la real dueña del territorio, y me pregunté, bueno, hay literatura en todos lados, ¿habrá literatura en San Andrés? Y en esa pregunta conocí a una de nuestras coautoras, Melissa Pérez, que ya conocía a uno de los escritores de San Andrés, se llama Lenito Robinson Bent, y me lo presentó y me enamoré, ¿cierto? Fue así como amor a primera vista. Y empecé a leer y a buscar eso que además era muy complejo de encontrar, porque una de las grandes dificultades de la literatura del Caribe, particularmente la del Caribe nuestro, es que su difusión es muy escasa.
Es decir, las publica el Banco de la República y está en la Biblioteca Afro. Pero realmente no hay editoriales o grandes editoriales que hayan, digamos, asumido el reto de publicarlos, de traerlos, de mostrarnos un poquito. Ellos hacen su propio ejercicio, de hecho este fin de semana también están en su propia feria del libro, se llama la FILSAI, que la están haciendo en Providencia, pero acá no llega. Entonces, digamos que fuimos buscando y encontramos un par de cosas gracias a unos amigos raizales que están en el territorio. Y nos mandaron los contactos de los autores y empezamos a leer. E incluso hay unos que son manuscritos. Sí, tenemos digamos un manuscrito que iba a ser publicado, nunca se publica, está hecho a máquina con errores tipográficos, todo lo que ustedes quieran, pero nunca se publicó. Solamente 2 de esos cuentos que están en ese manuscrito salen en uno de los libros que está publicado por el Banco de la República. Y eso pues nos dio como además, bueno, ¿y por qué esto no sale, cierto? ¿Qué pasa con esto? Además es una literatura muy rica, muy fácil de leer, muy bella, que tiene pues mucha nostalgia, muchas migraciones. O sea, hay un cuento importante. Aquí hay una cosa que yo quiero también como decir sobre este trabajo, Ana, y es que efectivamente es una dificultad grande encontrar estos autores. Y una vez los encuentras, también digamos que podemos encontrar, perdona ahí la redundancia, hallar que muchos de ellos publican en creol, ¿cierto? Sí. Y eso también digamos que es una limitante, porque muchas veces nosotros desconocemos también de dónde viene eso, para qué, cómo se hace. Nosotros somos muy orgullosos de San Andrés, amamos San Andrés, pero creo que a veces ese amor es simplemente cuando vamos a las excursiones. Total. Sí, hay una cosa muy particular y es que, digamos que la distribución de la producción literaria de la isla es difícil no solo por el hecho de que las grandes editoriales no las publican o no los han publicado, o porque ellos se autopublican, de hecho muchos de ellos tienen autopublicaciones, sino porque su producción o está en español o está en inglés criol, ¿cierto? El criol es la lengua del pueblo raizal, es una lengua que no tiene realmente pues una gramática establecida, de la que desconocemos mucho. La Universidad de Antioquia ha hecho un trabajo muy interesante porque tiene una comunidad raizal afincada pues en la comunidad académica, tienen un semillero que estudia el creol, pero creo que solo ellos, ¿cierto? Es decir, como que solo este convito, que además son muy cerrados, es difícil llegar a ellos. Yo entiendo el porqué, pero pues ahí están. Entonces es muy difícil porque como el creol se parece mucho al inglés, pero no es inglés, ¿cierto? Entonces uno como que lo lee y cree que entiende, pero realmente no comprende todo lo que está ahí. Entonces, leer a una autora como Hazel Robinson, que es una de las autoras más, digamos, la que más ha escrito y que más ha publicado de la isla, que aún está viva, es fácil porque ella tiene las 2 versiones, la versión en español y la versión en inglés criol. Pero autores como Livingston, se me acaba de olvidar en este momento el nombre, que escribe poesía solo en creol. Uno requiere, digamos, de por lo menos tener una base de lo que es el creol para leerlo. Entonces nos ha costado mucho y pasa mucho no solo con la literatura de San Andrés, sino con la literatura de gran parte de las Antillas. Es decir, las Antillas holandesas, Curazao, Aruba, Bonaire, ellos publican en papiamento, que es su lengua, que es su propio criollo, pues, ¿cierto? O la literatura de Haití, que también publican en su patuá, incluso los jamaiquinos, que no publican necesariamente en inglés, sino en su criollo específico. Entonces, casi que estuvieran escribiendo solo para ellos. Y a nosotros nos cuesta mucho llegar a esa literatura, porque si no comprendemos la lengua, nos va a costar mucho, digamos, como cogerle el sabor, ¿cierto? Ana, hay una cosa que mencionas y es muy importante. Nosotros que fuimos colonizados por España, ¿cierto? ¿En qué momento, si de pronto nos puedes contextualizar un poco, en qué momento una de nuestras regiones, su criollo, ¿cierto? Su creol, deviene del inglés?
¿cierto? De cómo se enraiza en el inglés y no en el español. Lo que pasa es que San Andrés realmente no fue una colonia española, sino una colonia inglesa, ¿cierto? Es del territorio colombiano que no fue colonizado por españoles. Y de ahí, obviamente, nace incluso su religión era diferente a la nuestra. Ellos tienen un proceso que es bastante doloroso para ellos, que ellos lo llaman el proceso de la colombianización, que es un poco con la llegada del Puerto Libre, ¿cierto? Cuando esa colombianización lo que hace es 3 cosas fundamentales. Permite la llegada del colombiano del continente al territorio, que obviamente lo que hace es desplazar un poco al raizal de su territorio. Llega la exigencia de dar español en las escuelas y de dar la religión católica, ¿cierto? Ellos tenían varias religiones que, digamos que era como su tradición, y llegamos porque nosotros somos del continente, llegamos a la isla y tratamos de tumbar todo. Entonces, evidentemente su raíz es inglesa. De hecho, ellos tienen mucha más cercanía con Jamaica que con nosotros, están más cerquita de ellos que de nosotros. Y ahí conservan relaciones muy estrechas. De hecho, las relaciones de esclavitud, que nos lo cuenta Hazel Robinson Abrams en Copra, que es la última novela que ella publica, que la publica la Universidad la Universidad Nacional, nos cuenta un poco esa historia de esa llegada de Jamaica y ese arraigo también con Jamaica, sí, que es tan importante mantener. Porque vuelve y juega. Nosotros, como les decía ahora, tenemos esta isla bella que además en estos últimos días ustedes saben, si han leído noticias de estos problemas con La Haya, de esta territorialización, de estos límites, ¿cierto? Esos problemas que para nosotros existen, ¿cierto? Con Nicaragua, que más adelante vamos a hablar de ello también, pero que no es una cosa que ellos vivan, ¿cierto? Ellos la ven de otra manera. Entonces, nada. Ana, te voy a contar un momentico sobre este libro que ustedes pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es gratuito, lo pueden descargar, leer, mandarnos sus comentarios si ustedes quieren. Este libro tiene varios capítulos y voy a contarles un poco y vamos a ir profundizando en unos de ellos para que ustedes no se aburran pues y empiecen a salir. Una cartografía literaria de San Andrés y Providencia, dentro de signos de interrogación. Ahorita vamos a hablar de esto. Dice, una playa para Adán, San Andrés, La Boquilla y Quibdó en crónicas de Gonzalo Arango. De la felicidad, el eterno femenino y la tercera mujer, de 3 personajes de Hazel Mary Robinson y Lenito Robinson Bent. Paisajes caribeños de la creolidad en los relatos de Lenito Robinson Bent. La lengua con sangre entra, violencias simbólicas y procesos de resistencia por la escritura del criol, The Creole Man, de Adele Christopher. El relato corto de Soldier Them Then Come, de Juan Ramírez Dawkins, como una práctica cultural y de resistencia a través de la literatura. Transhumancia y nostalgia en las novelas No Give Up Man, C.J. Poe y Copra, de Hazel Robinson Abrams, y Lenito Robinson Bent, La isla desde la nostalgia. Estos son los capítulos que ustedes pueden encontrar acá. Seguramente ustedes ya han leído muchos de estos autores. Sí, me encanta, porque todos los conocen. Y nada, empecemos con este asunto. Porque una cartografía, Ana. Bueno, digamos que la pregunta por la cartografía un poco es una pelea con los estudios literarios, y tengo que decirlo pues de frente, porque gran parte de los estudios literarios ponen en cuestión el hecho de que es necesario estudiar la literatura en el territorio. Es como, ¿qué necesidad hay de leer la obra en un territorio específico o en el territorio que se hizo? Es una pregunta que se hace. Pero los estudios literarios tienen muchísimas corrientes, ¿cierto? Y cada vez hay muchas más. En esa preocupación por el territorio, yo siempre he creído que la obra literaria no es exclusivamente del autor, sino también de donde nace, es decir, de donde se afinca, de donde se amarra.
que es además en este caso un territorio particular, ¿cierto? Que está muy cerca pero muy lejos y que pocos conocemos. Entonces hay unas corrientes de los estudios literarios que proponen un estudio cartográfico, es decir, trazar casi un mapa de dónde nace, a dónde va, quién es el escritor y por qué, una pregunta que no es solo sociológica, sino también un poco antropológica de la obra literaria, ¿cierto? Que no pretende decir el por qué la obra es como es, sino tratar de entender algunos asuntos que le dan valor a la obra, ¿cierto? Claro, yo puedo leer la literatura sin pensar que es en San Andrés, pero cuando la voy a leer, cuando leo a Hazel Robbins o a Dawkins o a Lenito, me van a quedar un montón de preguntas si yo no sé qué es San Andrés, si yo no entiendo por qué Nicaragua, ¿cierto? Si yo no sé qué es Colombia. Entonces, un poco en esa pelea, empezamos a pensar primero, fuimos muy ambiciosos, tengo que decir, en por qué no una cartografía de la literatura del Caribe, insular, ¿cierto? Entonces la pregunta empezó ahí, ¿qué pasa con la literatura del Caribe insular? ¿Cierto? Y un poco dijimos, no miremos a Cuba, y no mirar a Cuba fue intencional, porque Cuba, digamos que esa gran Antilla, esa isla grande, que además todos conocemos, que ha sufrido una serie de encierros, de bloqueos y demás, pero ha sido está pues siempre como en la pantalla, ¿cierto? En el spotlight. Y todos conocemos cualquier cantidad de escritores cubanos, de hecho mi autor favorito es un escritor cubano, y dijimos, dejemos de lado intencionalmente y busquemos qué hay en las otras islas. Bueno, qué pasa en Jamaica, qué pasa en Haití, qué pasa en Curazao, incluso pues en Trinidad y Tobago, esas islas que nadie conoce. Y después dijimos, pero ¿por qué no empezamos por la nuestra? ¿Cierto? Por esa que en teoría tenemos más cerca. Y empezamos a trazar, digamos, un pequeño mapa, porque además es un archipiélago. Y particularmente la mayoría de la producción está hecha en Providencia, no en San Andrés, ¿cierto? En esa pequeña islita. Los autores todavía viven ahí, muy encerraditos, no quieren hablar con nadie, no les interesa, porque además hemos intentado contactarlos porque están vivos. Entonces, digamos que es una otra manera de leer la literatura, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerlo. Vale la pena decir que, pues como reforzar esto que Ana nos está contando, y es que es muy difícil contactarlos. Ellos, digamos que es un poco una logia, por decirlo así, porque de hecho lo que nosotros pudimos leer, ¿cierto? Para que ustedes después no vayan a decir, ay, ustedes dijeron que era tal cosa. No, venga, esto es un muestreo, ¿cierto? Nosotros hemos encontrado esto, puede que ustedes incluso tengan otras cartografías, ¿cierto? Algo que nos pueda seguir como ayudando a afianzar más este reto, y pues lo agradecemos, pero esto es un muestreo, ¿cierto? Estas son cosas que nosotros hemos hallado allí. Más adelante seguiremos trabajando. No es una promesa, que no vayan a decir, ay, ustedes se comprometieron hace un año, venga, porque este año vamos con el Pacífico. pero nada, vamos a seguir con esto. Ana, este libro, además de ser un esfuerzo del Grupo de Investigación Lengua y Cultura y de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene también otras colaboraciones. Contanos un poco sobre cómo llegar a esas colaboraciones que además son tan importantes. Bueno, digamos que en el ejercicio de empezar a investigar, ¿cierto? Cuando uno empieza a hacer cómo es esta del arte, quién ha leído la literatura de San Andrés, quién ha hablado de ella, nos encontramos con un par de personajes, la profesora María Mónica del Valle, que trabaja en la Universidad de La Salle en Bogotá, y la profesora Alejandra Rengifo, que trabaja en Central Michigan University. Es una caleña, pero trabaja pues en Estados Unidos. Entonces, pues claro, un artículo aquí, otro artículo allá, y yo dije, bueno, escribámosles. Si nos responden bien, y si no, pues entonces, como tenemos un proyecto, queremos sacar un libro, nos interesa escuchar su perspectiva, porque yo y, bueno, nosotros más bien en el grupo creemos que la investigación no debe ser exclusiva de un grupo muy cerrado, ¿cierto? Porque si la investigación no dialoga con el otro, ¿cierto? Si eso que yo estoy indagando no lo dialogo con otro que está indagando algo cercano o similar o lo mismo,
nos vamos a quedar como encerraditos dando vueltas pues en un circulito, como un hámster pues entonces vamos como, ¿qué importa si la visión de ellas es muy distinta a la que nosotros tenemos? Lo que nos interesa es poder encontrar una visión más amplia, para que el lector, incluso nosotros como lectores después, podamos decir, por acá no fue, o por acá sí, o ve, qué tan interesante esto que este personaje dijo, que yo no dije. La profesora María Mónica del Valle, de hecho, es una de las personas que más ha estudiado la literatura de San Andrés, que más ha publicado sobre la literatura de San Andrés en varias partes. Especialmente empezó trabajando mi autor favorito, que es José Lezama Lima, el neobarroco cubano. Y claro, cuando yo vi que también había estudiado la literatura de San Andrés, dije, ella tiene que ser, ¿cierto? Como con ella. Y les escribimos y hubo una recepción, pues como casi inmediata, como sí, de una. ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es como el objetivo del texto? ¿Quién más va a estar ahí? Claro, nosotros al lado de ellas pues éramos nadie, pues y tengo que decirlo así, nadie, pues. Y seguimos siendo nadie. Pero tenerlas ahí, más allá de que nos haya puesto como en el foco de ellas, nos permitió dialogar con ellas, ¿cierto? Y también está Melissa Pérez, que es esta chica que yo les dije que nos presentó la literatura de San Andrés, porque ella está haciendo un trabajo muy bonito en la Universidad de Antioquia con el grupo Diversa, y es la única que conoce realmente creol, que ha intentado estudiarlo, y de hecho hay uno de los capítulos que habla sobre el de la letra con sangre entra, que es de la poesía en creol, y ella pues lo estudió, además pues trabaja con profes de creol y fue muy bello. Entonces esa colaboración creo que es fundamental, ¿cierto? Porque es necesario tener múltiples visiones, incluso visiones encontradas, porque seguramente cuando lo lean van a decir como este primer capítulo y este tercero como que no cuadran. Pero no es que no cuadren, es que son otras visiones, ¿cierto? De un universo tan complejo como es la literatura de San Andrés, tan diverso y tan polifónico, esa es la palabra, tiene que haber muchas voces hablando de él. No es que ese fue el... Vale, lees unos fragmenticos para que ustedes sepan más o menos qué van a encontrar allí, ¿sí? Este es de una cartografía literaria de San Andrés y Providencia. Dice algo así: la geografía se asienta en una interpretación de la realidad material y física de la misma manera que la literatura necesita de un territorio en el que asentarse para poder cobrar verosimilitud. Tanto para la geografía como para la literatura, el territorio es, más allá de su naturaleza material y física, una representación, lo que convierte en lo que algunos han definido como geopoética. Esto es la literaturalización de la realidad. Contanos un poquito de eso. Es que corchémosla. No es corchar, pilas. Va. No, es un poco como lo que les estaba diciendo al principio cuando la pregunta por qué la cartografía, ¿cierto? Entonces, incluso el primer atlas literario lo hace Franco Moretti por allá en el 1980 y tanto, no recuerdo la fecha, y es un atlas literario de la literatura estadounidense, ¿cierto? Como del norte de los Estados Unidos. Y él en la introducción del atlas, o esa cartografía, lo que está diciendo es que el territorio alimenta la obra literaria, así como la obra literaria alimenta el territorio, ¿cierto? Es decir, toda obra literaria está puesta en una escena, o en un escenario más bien, y ese escenario puede ser real o ficcional, o puede ser una mezcla de las dos, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee la obra de Hassel, de Ramírez Dawkins, de Lenito, de cualquiera de ellos, y si uno no sabe que es de San Andrés, uno sabe que es una isla, ¿cierto? Uno encuentra el eco de la isla, uno encuentra la voz del mar, uno encuentra el coco, el mango, ahí está, ¿cierto? Y uno es capaz de ponerla en un territorio. Ya cuando conoce el territorio, digamos que es como si descifrara algunas capitas que están escondidas, que no, insisto, no es obligatorio descifrarlas, porque ahí también está la belleza de la obra literaria,
pero para quienes nos gusta estudiar y esculcar y mirar debajo de las palabras, es muy bello poderse dar cuenta que ahí hay unas cosas muy bonitas que nosotros quisiéramos hacer, ¿cierto? Como, pucha, ¿cuándo podré escribir como esta señora? ¿Cierto? Es como, y uno dice, no puedo porque es que yo no nací en San Andrés, yo no tuve una abuela que se cambiaba de delantal cada semana, yo no peleé con el vecino porque cercó la casa cuando en este territorio nadie cercaba la casa y cualquiera podía coger un mango del lado, en fin. Ana, voy a ir en un asunto, sí, un asunto que además yo creo que es importante mencionar, y es los estereotipos, ¿cierto? O esos imaginarios que nosotros tenemos sobre el Caribe. Nosotros como turistas, ¿cierto? Lo voy a decir así, siempre pensamos que el Caribe es fiesta, ron y cocoloco. Aquí hay una afirmación que ustedes que hacen en el texto, y dice: el Caribe suele estar en la imaginación de los teóricos y estudiosos a medio camino entre la magia y el olvido. Ha sido objeto constante de los imaginarios europeos y se la ha dejado de lado como lugar de producción, desde una posición pasiva. Esta situación se invierte durante el siglo XX debido a no solo la consolidación de estados independientes, producto de largas batallas durante el siglo XIX, sino además por el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento decoloniales, entre ellas la negritud, que toma como centro las Antillas. Nosotros siempre imaginamos, ¿cierto? Voy a usar esa palabra, el Caribe colombiano muy mágico. Sí, yo creo que y lo que voy a decir, por favor, no lo tomen a mal, que digamos que este asunto de lo real maravilloso de la obra de Gabo, que todos amamos, que todos queremos, que además, voy a decir, todos creemos que conocemos, pero realmente conocemos lo que nos cuentan, no todos hemos leído toda su obra. Un poco es un eco que nos llevamos, entonces nos hablan del Caribe y de una Gabo, ¿cierto? Es como que si solo existiera Gabriel García Márquez en el Caribe. Y eso es bueno y es malo, ¿cierto? Es bueno porque, claro, nos puso en el mapa, pone en el mapa ciertas obras literarias, incluso del Caribe continental, que parece que nadie conociera, autoras como Marmel Moreno, o como Cepeda Zamudio, o Fanny Buitrago, por ejemplo, que son escritores que aquellos que nos gusta mucho el Caribe de pronto hemos leído, y otros como que los habrán visto por ahí de soslayo. Pero es muy malo, es porque todos nos acercamos a la obra del Caribe con esa idea de las mariposas amarillas, ¿cierto? Como esa idea de que todo es muy mágico, y en efecto puede que sí lo sea, pero esa magia es distinta, y esa magia no necesariamente está cargada de belleza y de alegría, porque un territorio como San Andrés es un territorio que ha sufrido mucho en ese ir y venir, ¿cierto? En ese trashumar de la diáspora africana a ese territorio, entre ese transitar de los pobladores originales entre una isla y otra, ¿cierto? Y eso ha hecho hueco, como las olas que hacen, digamos, y van dejando la marca en las rocas, en la arena, ¿cierto? Y van tumbando cosas, le van ganando territorio. Entonces, realmente ese imaginario mágico está cargado, digamos, de una idea preconcebida que tenemos de unas lecturas previas. Entonces uno llega a la obra y espera encontrarse lo mismo que se encuentra en 100 años de soledad, o en un cuento como Un señor muy viejo con unas alas muy enormes, o en, no sé, El coronel no tiene quien le escriba, El relato de un náufrago, qué sé yo, y se encuentra con otra cosa, ¿cierto? Se encuentra como con una distancia, que además es una distancia, creo yo, que está puesta en la distancia entre el continente y la isla, ¿cierto? Está como ahí, como esos kilómetros, porque además cuando uno mira el mapa, por lo menos en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, cuando nos mostraban el mapa, era como el mapa de Colombia, y nos ponían aquí un cuadrito, San Andrés y Providencia,
como para que creyéramos que estaba muy cerquita, y uno se tragó el cuento, pero realmente está muy lejos, o sea, estamos muy lejos en muchos aspectos, ¿cierto? Y es un territorio muy olvidado por el continente. El primer presidente que fue Rojas Pinilla. Con eso pues te podrán imaginar qué pudo haber pasado de allá en adelante. Fue, y con él llegaron muchas cosas buenas, pero también otras no tan buenas. Ana, el texto de Alejandra Rengifo, te voy a leer un fragmento. Dice: la obra de Hazel Mary Robinson Abrams y Lenito Robinson Bent tiene muchas características estilísticas del periodo literario decimonónico, las cuales las describen dentro del mismo. Son de un realismo histórico latente, con descripciones minuciosas, detalladas y verosímiles, entre otras. Sin embargo, el personaje femenino y la manera como funciona en relación con los conceptos de la felicidad, el eterno femenino y la tercera mujer ofrecen una nueva acepción para leer a estos autores y lo que tienen para ofrecerle al canon literario colombiano. Con este capítulo, ¿cierto? Alejandra, que es una profesora de la Universidad de Michigan Central, que es también uno de esos hallazgos que Ana tuvo la oportunidad de encontrar en este camino, pues nos propone una lectura diferente, no solamente la tradicional de, bueno, aquí está esto y esta es la literatura del Caribe, sino que también nos dice, hey, pónganle atención a estos detalles que nos están contando. Contanos un poquito sobre ese texto, si nos ayudas. Sí. Bueno, Alejandra hace una lectura muy bonita porque ella trata como de desentrañar, desentrañar la figura femenina en la obra de Lenito Robinson Bent y de Hazel Robinson Abrams. No son familia, pero allá pues todos comparten apellidos. Hay una particularidad, es que Lenito es el primer escritor sanandresano y providencial que es publicado, ¿cierto? En el 98. Una beca de Colcultura, y está publicado en la Biblioteca Afro del Banco de la República. Y Hazel solamente ha publicado un libro. ¿Listo? Él estudia, se va, vive en Francia y solo publica uno. Y Hazel es la escritora que más ha publicado de la isla. Y su primera obra, que es una obra de 200 y pico de páginas, algunos críticos la reconocen como la obra fundacional o la novela fundacional de la literatura de San Andrés. Es una obra que nos cuenta un poco la historia de la esclavitud en la isla, ¿cierto? Entonces, pero ella va un poquito más allá. Uno encuentra en la obra de Hazel, digamos, como unos hitos muy importantes de la historia del territorio de San Andrés, no solo de la esclavitud, sino de la emancipación, ¿cierto? De la llegada de la Iglesia Católica y otros elementos que son muy importantes del territorio, pero siempre lo cuenta desde un femenino, ¿cierto? Es un personaje femenino. El personaje principal en todas las obras de Hazel Robinson son las mujeres, y son mujeres que transitan por la vida con una alegría bien particular, pero que sufren como los avatares de todo, ¿cierto? Es la mujer que es la dueña de la casa, que es la que mantiene, que es la que cocina, pero que además está obligada a trabajar en la copra, casi como una esclava. La copra es como lo que resta del coco, como de donde sacan unas fibras del coco, y eso se pela a mano, y tienen las manos callosas, ¿cierto? Y ella lo describe muy bonito en la novela que se llama Copra. Entonces ahí es muy particular, es porque sin ser, digamos, una novela feminista, ni una novela que trata, digamos, como los temas del género, es una novela que cuenta o que habla desde la mujer, más que desde lo femenino, porque es que creo que hay que hacer esa diferencia. Y Lenito, que es muy bello, Lenito escribe, es un escritor que tiene una voz muy afrancesada, porque él estudia literatura en Francia, entonces es como un poquito más pulido, si se quiere, en términos estilísticos de su obra, pero siempre habla desde la nostalgia, ¿cierto? Como desde haber perdido su isla y de haber dejado
como a su familia, a las mujeres, ¿cierto? Entonces hay como un juego muy bonito porque la felicidad en Lenito está, pero es nostálgica, ¿cierto? No es una nostalgia llorona, ¿cierto? Triste, sino feliz. Es un recuerdo nostálgico, pero muy bello. Ana, esto es aparte. Okay. ¿Cuál es el texto que te gusta más de Lenito? Yo sé, es muy difícil porque al leerlo ustedes, además, lo pueden encontrar en el Banco de la República. En el Banco de la República. Es muy bello, totalmente recomendado, pero... El texto que más me gusta de él se llama Dile que me morí de vieja. Primero voy a contar el contexto y luego voy a hablar un poquito sin hacerles pues como spoiler. Lenito fue el escribano de la isla, es decir, era de los primeros letrados que podía escribir en español y él se encargaba de escribir cartas para aquellas personas que no podían. Entonces él se pagó parte de sus estudios escribiendo cartas. Ese cuento, carta, pues creo que ahí como el género hay una mezcla que se llama Dile que me morí de vieja. Es una historia en la que un narrador que está escribiendo una carta porque una anciana le pide que escriba la carta a su hijo que se fue y nunca volvió. Se fue de la isla y nunca vuelve. Y empieza así, dile que me morí de vieja, ¿cierto? Y entonces el escritor, el que está escribiendo la carta le dice como, venga, ¿en serio usted quiere que yo empiece así? Y ella le dice, sí. Y termine así. Y termine así, ¿cierto? Entonces él es contando, ella, o sea, pidiéndole que regrese porque ella ya se va a morir, porque se quedó sola. Entonces le cuenta qué pasó cuando su papá se murió, cómo se quedó de sola en su casa, que ya no recuerda cuándo prender la vela, que a veces siente la presencia de su padre al lado suyo, pero que ella quiere volverlo a ver antes de morirse. Entonces le dice, dile que me morí de vieja. Entonces hay unos pedazos muy bellos porque le dice como, tengo un pie en el cementerio y otro en la casa. O sea, es una narración súper pulida, muy, muy bella, y por eso me gusta tanto. O sea, es dura, leerla es muy dura porque es como que da escalo, y yo, pues para los que somos muy sentimentales es durito. Por allá hay uno que no es tan sentimental. Entre el eterno femenino y la tercera mujer. Otros dos aspectos importantes en estos personajes son estos conceptos ligados entre sí. El eterno femenino y la tercera mujer. Este último ha sido trabajado por el filósofo francés Gilles Lipovetsky en su libro La tercera mujer, en el cual narra y analiza estos procesos de transformación y de confluencia de los roles de género tradicionales y modernos en la vida de las mujeres de hoy. En su estudio, Lipovetsky hace un recorrido por la historia de cómo la mujer ha sido representada a lo largo de la modernidad de la humanidad, cómo ellas han logrado liberarse de la servidumbre inmemorial de la procreación y cómo ahora quieren ejercer su derecho a la igualdad. La emancipación femenina ha logrado que su orden natural deje de estar preordenado y orquestado y que haya logrado instaurar. Es una de las afirmaciones que la profesora Alejandra nos cuenta. Ustedes van a tener la oportunidad de leer. Ana, paisajes caribeños de la creolidad de los relatos de Lenito Robinson Bent. Este trabajo tiene como propósito revisar los relatos de Lenito Robinson Bent, los elementos del pasaje caribeño sanandresano y los elementos de la cultura creol que representan los imaginarios del archipiélago de San Andrés y Providencia, con el fin de identificar las diferentes visiones de estos paisajes que se manifiestan y ponen en tensión las ideas preconcebidas sobre el Caribe insular colombiano. Bueno, en ese capítulo hay una cosa, y es que cuando uno empieza a buscar qué es el creol, qué son los raizales, cómo es esa cultura, por qué están ahí, dónde están asentados, qué pasa con ellos, uno encuentra primero rastros del África, ¿cierto? Es innegable, ¿cierto? Ellos tienen unos asuntos con la música, con la comida, con los rituales, los de la muerte. Todas las celebraciones son muy, muy cercanas a los pueblos africanos, que llegaron pues con esa diáspora de los esclavos, que además, hay que decirlo, están también en la literatura haitiana, en la literatura incluso de Curazao, de Trinidad y Tobago. Hay un eco ahí importante. Y las similitudes están sobre todo en la comida, ¿cierto?
que es una cosa muy particular. Los platos típicos de cada una de esas islas son sopas. Y uno diría, pero sopa, ¿por qué? Todos comen sopas. Son todas muy similares, tienen una misma base y las hacen las mujeres, casi en un rito bien particular. El rondón. El rondón, bueno, y hay pues otras que se llaman de manera distinta, pero casi todas son rondón, ¿cierto? Con lo que había pues en la isla, el coco, el mango, los peces, mariscos, etc. Y entonces uno trata, cuando lee, por ejemplo, a Juan Ramírez Dawkins, y a Lenito, uno encuentra una descripción del paisaje que es muy diferente, evidentemente, a la descripción que nosotros haríamos, por ejemplo, de ese paisaje de San Andrés. Incluso cuando uno va a San Andrés, toma una foto y la describe, ellos la describen de manera distinta, ¿cierto? Porque obviamente hay una conexión, digamos, espiritual, sentimental, todas las conexiones que se puedan con ese territorio. Y vuelve y aparece como una idea de que el territorio, esa isla, les pertenece y que ellos le pertenecen a la isla, ¿cierto? Que ellos son de la isla, ellos nacen en el mar y en la arena, como que ahí tienen que morir, ¿cierto? Hay incluso en uno de los cuentos de Lenito, que es en ese manuscrito que Jean Paul les menciona ahorita, que hace referencia a Ondina, se llama Ondina del Mar, y ella finalmente cuando sabe que es momento de morir, muere, se camina hacia el mar y se muere en él, es decir, se deja morir. Y ella recuerda cuando está entrando al agua el momento de su nacimiento, ella muere, ella nace en el agua, entonces cierra el ciclo. Y esas descripciones del paisaje están siempre en función de lo que a ellos les pasa, ¿cierto? Ellos, que es una cosa muy bonita, y es que cuando Lenito nos cuenta algo muy convulso, la isla está convulsa, hay un huracán, el mar está, digamos, como más movido de lo normal, pasan cosas, digamos, en el territorio que nos ayudan a entender un poquito más esa convulsión de los personajes, ¿cierto? No solo lo hace Lenito, es mucho más evidente en Lenito, pero Hassel también nos lo muestra en C.J. Pew, por ejemplo, que es la novela de la emancipación, pues la novela en que nos cuenta cómo se emancipan los esclavos, primero en Providencia, luego en San Andrés. La nostalgia de su isla lo hace reconfigurarse la idea que tenía de ella. Comienza a percibirla desde la mirada del que parte y que está en constante remembranza, pero a su vez les da a sus personajes la voz de aquel que permanece en el puerto después que el barco zarpa, comprendiendo que la nostalgia tiene dos polos a tierra. Es que en Lenito hay una cosa muy especial, y es como Lenito escribió toda su obra fuera de la isla y la publica fuera de la isla, ¿cierto? Entonces hay una suerte de anhelo por su isla en todos sus cuentos, ¿cierto? Y es una idea nostálgica, que está en el territorio, pero que también está ya con él en Francia, o que estuvo en algún momento en el Tolima, porque él estudia primero en Tolima y luego se va para Francia. Entonces ahí hay como una cosa muy bella, por eso decimos que tiene como dos polos, y casi que uno logra desentrañar o entender un poco que esa nostalgia está ligada con su partida, ¿cierto? Con una partida que, según lo que hemos leído sobre él, porque insisto, no hemos podido contactarnos con él, o lo que cuentan aquellos que han sido cercanos a él, ese no es un exilio obligado o un exilio forzado, como le pasa o le pasó a muchos de los escritores cubanos que fueron forzados a salir de su isla, y claro, hablan de su Cuba con una nostalgia un poco más desde la rabia, ¿cierto? Porque los sacaron de allá, o engañados, o ellos se obligaron a ir, ¿cierto? Entonces sí, hay como dos polos de la nostalgia que podemos encontrar, y que además son muy bellos ambos. Que además habla de la nostalgia, ¿cierto? Sí. Que de una u otra manera es lo que hemos sabido compilar en estos textos, y es cómo
esas nostalgias, esas migraciones están ahí constantes, o fue lo que nosotros leímos, ¿cierto? Quizás. Ana, el relato corto de Soldier Them They Come, de Juan Ramírez Dawkins, como una práctica cultural y de resistencia a través de la literatura. ¿Qué nos puedes contar de este texto en particular? Que además ahí es donde yo creo que vamos a hablar un poquito sobre la política, pero no se vayan a aburrir. A ver, antes de hablar del texto hay que hablar un poquito del autor. Juan Ramírez Dawkins es un activista raizal, él es activo políticamente, representante de la comunidad raizal y ha participado, digamos, como en todas las mesas en las que se les ha permitido participar como comunidad que hace parte de este gran proyecto Estado Colombia, ¿cierto? Él publica un libro que solo tiene 2 cuentos, que es The Soldiers Them They Come y The Mango Tree. Estos lo publican hace 15 años en la Feria del Libro de Cali, una editorial independiente. Es un texto que no se consigue, hay fotocopia, pues es lo único que hay. Y el prólogo del libro, que él lo escribe, más que un prólogo, es una declaración como una guerra de frente hacia el Estado colombiano por el olvido en el que ha tenido al pueblo raizal, ¿cierto? Entonces él se despliega en las razones por las cuales él considera que, si bien son colombianos, han estado aislados, olvidados y han sido tratados sin importar lo que es su pueblo, ¿cierto? Entonces ahí, pues de entrada uno lee eso y uno dice, bueno, me voy a encontrar con algo muy interesante. Él escribe en español y en inglés criollo, ¿cierto? Es otro de los que además nos encontramos con un par de cosas, y es que como el criollo tiene una gramática tan específica, tan particular, que es muy distinta a la del inglés, entonces cuando él escribe en inglés tiene una cantidad de errores gramaticales que no sabemos si son intencionales, ¿cierto? O si son simplemente por esa, digamos, cercanía al criollo. Eso es como el contexto. The Soldiers Them They Come es una historia de una familia que es desplazada a quien les quitan su casa, de hecho tumban su casa, porque es un punto estratégico para observar a Nicaragua. Entonces, en la casa donde ellos vivían, llega un general cualquiera, colombiano, ¿cierto?, que no sabe hablar criol, a una casa donde solo hablan criol, con un intérprete que no sabe muy bien el español y les dice, venga, ustedes se tienen que ir, porque es que desde aquí vamos a construir una sede del ejército, porque desde acá podemos revisar a los enemigos, que son los nicaragüenses, y ellos les dicen, pero venga, enemigos, si nosotros jugamos béisbol todos los fines de semana, o sea, si son los amigos de nosotros, y además esta casa me la heredó mi papá, ¿qué le pasa? Yo no me voy a ir de acá. Pues al final obviamente tumban su casa, se la llevan y se va, pues es muy bello, es muy triste, pero es él en su burra cargando la foto de su padre, esa es como la imagen que nos dejan. Todo para montar una base militar. Entonces, políticamente hablando, no es muy políticamente correcto si se quiere, pero es una realidad latente. El otro cuento, que se llama The Mango Tree, es muy bonito porque él nos cuenta lo que pasa cuando llegan los colombianos del continente a la isla, porque ellos se dan cuenta quién no es de la isla porque cerca su casa, le pone una cerca y le pone un letrero que dice propiedad privada, ¿cierto? Y ellos dicen, pero venga, o sea, este mango no lo sembró usted, yo puedo coger mango, es como si uno, pues todos los mangos que hay en Medellín los cercaran los dueños y uno te doy un tiro si te robas un mango. Pues más o menos es así. Entonces, es la historia alrededor del palo de mangos. Cómo llega que viene de lejos, que no sabe nosotros que somos amigos, que no sabemos la historia de esta familia, de esta otra, y ahora nos pone una cerca y no podemos comer el mango porque él no deja, ¿cierto? Entonces también hay un asunto es que nosotros que somos raizales somos hermanos,
¿cierto? No importa que seas Robinson, que seas Dawkins, que sean Livingston, no importa, somos hermanos. Y si tenés hambre y no tenés que comer y quieres comer un mango o un coco, bien pueda, hágale. Pero llega el, voy a decir cualquier apellido, espero que no, voy a decir el mío, pues, El mío. Builes, Builes Vélez. el Builes Vélez a la isla y cerca, y yo, entonces ya nadie puede cogerse un mango, ¿cierto? Es un poco la historia. Él cierra, después de esos dos cuentos, también pues como un par de afirmaciones fuertes, categóricas, y si uno lo busca, uno lo que encuentra de él son entrevistas donde él está dando palo, pero con toda razón, creo yo, al gobierno colombiano, ¿cierto? A la presencia incluso de esos gobernadores. O sea, San Andrés es un departamento, ¿cierto? Tiene un gobernador como todos los departamentos, pero todos los gobernadores de San Andrés han sido de la misma familia, y, ¿cierto? No voy a decir nada más, han sido de la misma familia. Hay un escritor, de hecho, que no está ahí, un libro que se llama Los Toma Todo, y en ese libro de Los Toma Todo cuenta la historia de la familia que ha mantenido tradicionalmente el poder en la isla y cómo se han tomado todo, ¿cierto? Yo creo que no hay que decir nada más. Bueno, yo sé que esta conversación está muy bella y ustedes nos quieren mucho y todo. Nada, vamos a cerrar un poco, Ana, más bien como con la experiencia de investigar y sobre todo investigar algo que se ama con tanto corazón. Contanos un poco sobre eso, porque generalmente los ejercicios de investigación, voy a decir esto en una generalización, quizás ustedes no lo tomen así, pero siempre tienen, digamos, unas formalidades que hacen cerrar o sesgar ciertos asuntos y nos dicen tenemos que investigar para responderle a alguien, ¿sí? Esto responde a tu corazón, ¿esto qué hace? Bueno, lo primero es que yo siempre he creído, yo soy profe y el 90% de mis cursos son de investigación. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, en pregrado o en maestría, si usted va a investigar, investigue algo que de verdad le mueva alguna fibra. O sea, que usted de verdad sienta que eso lo va a disfrutar de principio a fin. O sea, enamórese de lo que va a investigar, porque la investigación implica indagar, levantar, leer. Hay mucho tiempo que uno tiene que invertirle a eso, ¿cierto? Entonces, invertirle tiempo a algo que uno no disfruta tanto tiende a ser tortuoso, doloroso, ¿cierto? Y por eso, creo yo, muchas veces la gente renuncia a un proceso de investigación, porque ahí llega un punto en el que dice, ay, no quiero más. Entonces, yo, como es una convicción muy personal, siempre dije, si yo voy a leer algo y lo voy a estudiar, tiene que ser algo que de verdad lo ame con locura, que lo disfrute, que no me importe leer la novela 20 veces, que me sepa el guión, no me importa, ¿cierto? Entonces un poco no responde, digamos, como a ningún interés particular, y aquí voy a hacer pues un poco infidencias cuando empezamos a investigar sobre San Andrés y luego sobre el Pacífico. La pregunta en la universidad siempre fue, ¿pero por qué? O sea, ¿qué van a leer ustedes de San Andrés? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el impacto? ¿Cierto? Siempre preguntan como por esas cosas y yo, nada, simplemente es como, primero me gusta mucho y segundo, que es otra de las razones de peso, es que yo tengo la convicción que es importante darle visibilidad a aquello que nadie nos muestra, ¿cierto? Entonces, es como esos autores que están por ahí escondidos detrás del canon, que alguien dijo que era el canon, que hay muchos. En Colombia tenemos una cantidad de escritores maravillosos en todo el territorio, ¿cierto? Antioqueños, chocuanos, mejor dicho, donde usted los busque, seguramente se va a encontrar alguien que nadie lo lee, pero usted lo lee y usted dice, esto tiene todo el valor que tiene cualquier otro, ¿por qué no sale a la luz? No voy a hablar de las razones porque esa es otra discusión, pero la intención, sí, pero la intención es eso, saquemos, que la gente conozca esta literatura y de pronto alguien se apasiona igual que uno, se enamora, o vaina y nos dicen, ustedes están locos, eso no sirve para nada, qué literatura tan mala, también puede pasar, ¿cierto? Porque además esa frasecita de para los gustos los colores está, es decir, una cosa es, uno puede apreciar una obra literaria
en términos formales, lingüísticos, estilísticos, y decir, es una muy buena obra literaria. Pero usted puede decir, así como es de buena, a mí no me gustó, porque el gusto es subjetivo y estéticamente no va conmigo, porque a mí me gusta leer, qué sé yo, novelas negras, y ahí no hay novela negra, sino hay otra cosa que ni siquiera sé cómo llamar, ¿cierto? Entonces, sí responde a una cosa fundamental, y es al amor por el Caribe, básicamente, a nada más. Ana, y la ultimísima para darle la palabra al público y que nos pregunten cosas y nos corchen de verdad. ¿Viene algo más en camino? ¿De San Andrés? No, mentiras, no, sí. Ahorita, digamos, insisto otra vez como en esa idea de darle visibilidad a aquello que no se ve. Empezamos a estudiar con aquí la profe Marita, que está sentada en el público, y mi compañero y otros 2 compañeros que no están acá, la literatura del Pacífico, del Pacífico vallesolano y Jurado. Voy a ser pues muy clara, porque además Colombia tiene una costa pacífica extensísima, ¿cierto? O sea, igual que el Caribe, más o menos es la costa pacífica, que eso es una ventajota pues para los que nos gusta el mar. Pero estamos estudiando ahí un asunto muy bonito, que es esos otros ritmos de vida que tienen ellos, ¿cierto? Un poco nace de la pregunta por el movimiento lento, o la vida lenta, las ciudades lentas, que hemos estudiado en otros asuntos. Cuando empezamos a mirar el Pacífico, incluso en el Caribe, podríamos hacernos una pregunta similar. Nos dimos cuenta que más que lento o rápido, son ritmos distintos, ¿cierto? Y que están ahí en esa literatura, digamos, otra vez escondida. Y ahí, en esa investigación, hay una cosa diferente a la investigación de San Andrés, y es que no solo estamos leyendo a escritores nacidos en Vallasolano y Jurado, sino que estamos leyendo escritores que han escrito sobre ese territorio porque vivieron allí o porque es un territorio que los convoca. Entonces, pues ahí podemos hablar de Tomás González, podemos hablar de Pilar Quintana y otros escritores como Jaime Restrepo Cuartas, que tiene un par de libros escritos en Vallasolano, y otros tantos, pues como Oscar Collazos, se me acaba de olvidar, Arnoldo Palacios, bueno, un par de escritores colombianos que algunos no son tan conocidos como Pilar Quintana y Tomás González, pero que tienen una obra muy bella sobre ese territorio. Ya nos aplaudieron. Gracias. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Lo que quieran. No, bien, gracias. No, nada, todo esto para decir nada. Háganos la pregunta antes de que vaya. Yo me iba a ir porque tengo que irme, pero... no me vaya a ir sin irse. Al contrario, yo pongo la palabra y me voy. Vayan pensando las preguntas. Está descargado. A ver, ahora sí. No, pues primero que todo, muchísimas gracias por darnos a conocer ese universo que yo estoy seguro que es una oxigenación incluso, ¿no? Y una vivificación para uno. Leer desde acá Providencia puede ser incluso una introducción a ese viaje. Aunque yo personalmente pues trato de no viajar a los territorios en ocasiones porque siento que el turismo también es lesivo. Pero en todo caso... no, pues quería era sobre todo felicitarlos y darles las gracias por esto, pero preguntarles por una cuestión pues que tiene que ver exactamente con esa cuestión política. ¿Cuándo fue el momento, porque no lo vi en toda la conversación, el momento de la emancipación de Providencia? ¿Eso es siglo XIX, siglo XX? Es una pregunta muy puntual, pues. Según lo que cuenta Hassel, de hecho, pues tiene un epígrafe iniciando la novela, es mediados del siglo XIX, ¿cierto? Cuando se emancipan. La historia, un poco, es una novela de 69 páginas que se lee súper rápido, la publicó la Universidad Nacional de Colombia, se llama Sille Piu, está en español, pero el título es en creol, y es, lo que cuenta ella es que una familia de las más adineradas de Providencia, cuando se muere el padre,
blancos, pues se muere el padre, la mamá se va con sus hijos a Jamaica, Claro. ¿cierto? Y cuando ella siente que está como que se va a morir, le dice al hijo mayor, váyase para Providencia y libere a todos los esclavos. Lo manda con una carta, ¿cierto?, de emancipación. Entonces él llega, él se va de la isla siendo un niño, pero sigue siendo el amo, ¿cierto? Y llega a Providencia ya siendo un adulto, sin haberse casado, con la carta donde el padre, pero llega el día que hay un huracán. Entonces hay una historia pues muy bella, muy convulsa, pero es mediados del siglo XIX, insisto, según la historia contada por Hassel. Sí. En ese momento, sí. Cuando llegan Sí, ya era Colombia. Ya era Ya colombiano. era territorio colombiano. Lo que pasa es que mientras fue Providencia, de hecho fue Rojas Pinilla llega a San Andrés, no a Providencia. Después, mucho después, hay presencia colombiana en Providencia. Por eso es que Providencia es todavía mucho más cerrado y más raizal que San Andrés, porque además en San Andrés la llegada no solo del colombiano del continente, sino del panameño y del jamaiquino a montar los locales comerciales, le da, digamos, no sé, como una construcción de una sociedad muy diferente. Y el raizal, que está en San Andrés, se ve obligado a estar solamente en una zona que es San Luis y La Loma, que son ese pedacito de San Andrés que casi nunca visitamos, pues donde está la sede de la Universidad Nacional de Colombia, donde está la primera iglesia adventista, que uno la conoce cuando da la vuelta por la isla o cuando se quedan las posadas de ellos, que ellos de hecho poco español hablan, entrar allá no es tan fácil, ¿cierto? Uno llegar, por ejemplo, a La Loma es como, ¿usted qué está haciendo acá? Un turista, es difícil. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. La teníamos preparada. Esta también es preparada. Esta también es una pregunta preparada, muchachos. Yo quiero aprovechar, obviamente, las felicitaciones, pues porque es muy encarretador, pero me gustaría que Ana le contara, pues aprovechando como el público, ese vínculo que hacemos entre la investigación y la creación, porque en el caso de Ana está haciendo una propuesta literaria que está apenas en construcción, por supuesto, pero muy rico si nos contás cómo ha sido esa experiencia de la escritura de Emma Dolores. Además. Sabía que íbamos a llegar ahí, ¿no? Bueno, resultado del ejercicio de entender un poco esta literatura, esta cartografía y de leer mucha literatura de las islas, yo construí un personaje que se llama Emma Dolores, que hace un viaje por las islas, unas islas, sale de Cuba, pasa por Jamaica, por Haití, Curazao, y luego termina llegando pues a Santa Marta y hace un viaje luego hasta el Golfo de Urabá, pasando por Lorica, ¿cierto? Hace un recorrido. Y el ejercicio intenta, y esto puede sonar muy pretencioso, pero créanme que no lo es, intenta dar luces un poco de cómo es la literatura de cada uno de esos lugares a la que ella llega. Y hay unos guiños importantes a los escritores. Los personajes de cada una de esos cuenticos o cartas, porque no es un solo género, se llaman como los escritores del territorio que yo he estudiado. Entonces en Cuba está Katia Gutiérrez, que es una poeta cubana poco conocida, está José Lezama Lima, está Cabrera Infante, está Leonardo Padura, está Reinaldo Arenas, ¿cierto? Se llaman así, y así un poco, digamos que el viaje, por ejemplo, en Haití está Jacques Roumain, que es uno de los escritores más conocidos de Haití, y bueno, pasa por ahí un poco tratando de trazar una cartografía muy azarosa, ¿cierto? Porque no hay una intencionalidad específica más que nacer en el mar y morir en el mar, ¿cierto? Hay muchos guiños a Lenito y a Hassel en ese recorrido, que está ahí ya a punto de coserse, pero que nace como resultado de una investigación y un ejercicio de lectura muy consciente de esas obras.
porque cada uno de esos capítulos tiene una voz muy distinta. Es decir, es la misma Amada Dolores, es el mismo personaje, pero lo que acompaña es como lo que los escritores nos querían contar. Y está la música presente siempre, la comida, que era lo que les decía ahorita, la sopa. Entonces, yo como esos elementos que encontré que eran recurrentes, que los conectaban con África, porque siempre hay mucho eco de África, los volví a poner ahí, ¿cierto? Los puse en cada uno de esas, que quién sabe, Amada Dolores, cuando saldrá a la luz, pero ahí está. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, Marita. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. ¿Me ayuda el micrófono? Por favor. Yo aquí todo patrón. Perdón, es para que lo escuchemos todos. Aquí, mira. No, es que le tocaba dar una vuelta muy larga. Sí, una vuelta y todo. Qué pena. ¿Qué hora es? ¿Ah? Ya es hora. Bueno, primero que todo, pues felicitarlos, me parece una investigación muy bonita, pero me quedó como retumbando en la cabeza eso de que los autores, específicamente de Providencia, eran como una suerte de logia, ¿cierto? Sí. Yo quería saber, ¿ustedes por qué creen que son tan, pues que son cerrados? ¿Y qué estrategias hicieron para acercarse realmente a los autores que todavía están vivos del territorio? Porque finalmente son ellos los que viven ese territorio, los que escriben en su criol. Y también otra pregunta, ¿qué creen que deberíamos hacer entonces para poder acercarnos a esa literatura que está en criol? Porque muchos de ellos solamente hablan criol, ¿cierto? Y debe ser difícil para ellos escribir en español. Sí. Como esas dos cosas. Gracias. Yo quiero empezar con una cosa, perdona, y es que lo primero es siempre desde el respeto. Eso es fundamental, porque yo creo que nosotros hemos sido muy abusivos en términos de ser continentales y ellos aislados, ¿cierto? Y eso me parece que es lo primero que tenemos que dejar a un lado, ¿sí? Es tomarlos en cuenta como esa producción importante literaria que tenemos también como territorio amplio que es Colombia, y el respeto, siempre lo hemos hablado, o sea, esto que nosotros les estamos presentando hoy es con toda la humildad del caso, no somos expertos, solo somos unos amantes de este tema. Pues mira, lo primero es que ellos creo que están muy aislados, y es porque ellos tienen o han tenido una historia de abusos, y la palabra es abusos, hacia ellos como comunidad. Es decir, los han obligado a desplazarse. Eso pues lo vimos acá también en Medellín, ¿cierto? Colombia es un país de migraciones, y sobre todo migraciones internas, ¿cierto? De departamento a departamento, incluso entre la misma ciudad, ¿cierto? Y eso pasó y sigue pasando mucho en San Andrés. Digamos que en gran medida los causantes de esa migración y de ese desplazamiento han sido el gobierno y los agentes turísticos, ¿cierto? Porque el gobierno decide vender a San Andrés como el destino turístico por excelencia, ¿cierto? Un poco desconociendo lo que el territorio tiene. Es decir, como no me importa quién hay acá, aquí hay unas playas paradisíacas, un mar que nadie tiene, de 7 colores, lo voy a vender, porque claro, turismo igual plata. Y un poco estoy de acuerdo con el comentario que hace Santiago, el que nos hizo la primera pregunta, en que el turismo es muy dañino. Lo es, eso sí, pues no hay duda. Entonces, como ellos han sufrido tanto, ellos lo que hicieron fue protegerse, y la estrategia que encontraron de protegerse fue la misma estrategia de la tortuga: me encierro dentro de mi caparazón y aquí nadie entra, somos nosotros con nosotros. Y eso también, y voy a decirlo con mucho respeto, también es un poco un ejercicio de negar el otro, porque ellos se están negando la posibilidad de relacionarse con el otro porque les da miedo que los borren un poco. Y ellos han empezado a abrirse
como comunidad a través de personas como Hazel Robinson Abrams, como María Matilde Rodríguez, como Cristina Bendek, que son raizales que se han ido, han regresado y han contado, porque hay una escritora de la que no hablamos y es intencional porque no estaba dentro del tiempo de la investigación que nosotros hicimos, y es Cristina Bendek, una novela que publicó el año pasado que se llama Los cristales de la sal. Y es una visión muy particular de un raizal que se fue y luego llega y se da cuenta también de qué teso que nosotros nos encerramos tanto y no dejamos que el otro nos vea. Entonces ahí creo que esa es la razón, ellos se protegen. Las estrategias que usamos fue primero entrar como por el lado. Cuando digo por el lado es quien los han estudiado, quien los conoce, venga, cuéntenos, conversemos. Nosotros logramos conversar solo con Juan Ramírez Dawkins, una conversación súper cortica, porque ellos no quieren hablar, es decir, ellos no les interesa estar como acá en la luz, y la única que está así como más, que más sale al público es Hazel Robinson, pero porque hacen muchos talleres con la comunidad. Insisto, ahorita pues en este mismo fin de semana están en la fiesta del libro en San Andrés, que la están haciendo en Providencia como una señal de decirle al gobierno, ustedes nos deben algo y aquí estamos, ¿cierto? Todos sabemos de qué estoy hablando y si no, pues no lo voy a decir porque no quiero que digan nada más. Eso es lo primero, la estrategia fue por los laditos, con la gente de Diversa de acá de la Universidad de Antioquia, que tiene un contacto un poco más directo, que incluso hay raizales, que entonces Steven Steele, que es primo de Lenito Robinson, ¿cierto? Y hubo pues ahí como ese contacto, y sobre todo conocerlos a través de su literatura, que un poco es la manera que uno tiene para estudiar la literatura. Cuando estudiamos la literatura del autor que está muerto, no podemos conversar con él, entonces conversamos con su libro. ¿Cuál fue la última pregunta? Creo que ya, o no me acuerdo la última pregunta, creo que era eso, ¿cierto? Pero lo que dice Jean Paul es sobre todo con respeto, y una cosa que creo que es fundamental es evitar la exotización, es decir, no son exóticos porque son raizales, son otros más. Pudo haber sido Embera, pudo haber sido Guayú, qué sé yo, es otra comunidad, ¿cierto? Ya me acordé, para acercarnos a la literatura en criol. Creo que la invitación debería ser hacia ellos, como venga, trabajemos juntos en una traducción para que todos los podamos leer, podamos conversar con ustedes, que eso sí lo han hecho más los Embera, los Guayú, ellos con gente, digamos, de habla hispana, y han empezado a tener un acercamiento desde el respeto, insisto, y sin exotización. La profesora Anacona en el Valle. Anacona, sí. Mil gracias a ustedes por las preguntas, por todo, ya nos están sacando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por su presencia en esta actividad. Los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten de estos días. Para los interesados, en breves minutos tendremos en este mismo escenario un ritual guayú, el arte de encontrarse consigo mismo. Los invitamos a explorar nuevas formas para conectar el ser con la madre tierra y conocer esencias naturales para la armonización del cuerpo. Es un evento organizado por la Gerencia Étnica de Medellín. Si quieren tener a la fiesta del libro y la cultura con ustedes todo el tiempo y conocer la agenda para programarse con las actividades que tenemos hasta el 3 de octubre, pueden descargar la aplicación Eventos del Libro. Está disponible para teléfonos móviles y tabletas, tanto para iOS como para Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Estas marcas son El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín, Cámara Colombiana del Libro. Nos vemos en menos de 15 minutos. Gracias.